¿Qué tienen en común los fenómenos paranormales más inexplicables y las profecías más enigmáticas de la historia? Hoy descubrirás historias que desafían la lógica y te harán replantearte todo lo que creías saber. Quédate hasta el final, porque lo que verás te va a sorprender. Hay casos que simplemente no podemos explicar, fenómenos que desafían la lógica y predicciones que parecieran haber viajado a través del tiempo. Desde los casos paranormales más inexplicables hasta los profetas que vieron el futuro. Este viaje te llevará más allá de lo conocido. Y quizás más allá de lo que esperabas. ¿Estás listo para enfrentarte a lo inexplicable? La ciudad perdida de Zeta. A lo largo de la selva amazónica se encuentra un misterio que ha cautivado a exploradores durante más de un siglo. La ciudad perdida de Zeta. Según las leyendas indígenas, esta ciudad era un refugio de una civilización avanzada con conocimientos arquitectónicos y científicos muy superiores para su época. Su nombre proviene del explorador Percy Fawcett, quien estaba convencido de su existencia y la bautizó como Zeta, representando el culmen de un gran descubrimiento. Fawcett, junto con su hijo y un amigo cercano, desapareció sin dejar rastro en 1925, dejando atrás solo cartas y diarios que describían sus planes. En las décadas posteriores, múltiples expediciones intentaron desentrañar el misterio, pero muchas terminaron en tragedia debido a las inclemencias del terreno, ataques de animales salvajes y enfermedades. Incluso en la era moderna, el mito de esta ciudad sigue siendo estudiado, con investigadores utilizando imágenes satelitales y tecnología avanzada para buscar rastros. ¿Podría la ciudad perdida de Zeta ser la clave para entender civilizaciones pasadas? ¿O simplemente una creación de la imaginación de Fawcett? La maldición de James Dean y su coche maldito. El Porsche 550 Spider de James Dean, apodado Little Bastard, es conocido por muchos como el automóvil más maldito de la historia. Desde el inicio este coche parecía traer problemas, incluso antes de que Dean sufriera su fatal accidente en el 55. Colegas y amigos le advirtieron sobre la mala vibra que ya emanaba del vehículo. Tras el accidente el coche fue desmantelado y sus piezas se distribuyeron en otros autos de carreras. Sin embargo, los nuevos propietarios experimentaron tragedias similares, accidentes fatales, lesiones graves y sucesos inexplicables. Además, el chasis del coche, que estaba en exhibición, desapareció misteriosamente en 1960, mientras era transportado, alimentando aún más la leyenda. Algunos creen que el coche estaba maldito, debido a la energía negativa acumulada, mientras que otros argumentan que las muertes y accidentes son pura coincidencia. Sin embargo, las historias y los relatos continúan inmortalizando al Little Bastard como uno de los objetos más enigmáticos de la cultura popular. El misterioso caso de El Hombre de Sombrero Negro. Miles de personas en todo el mundo han reportado avistamientos de una figura conocida como el Hombre de Sombrero Negro. Este enigmático ser suele aparecer en las sombras durante episodios de parálisis del sueño o momentos de extrema vulnerabilidad emocional. Lo que lo distingue son su sombrero de ala ancha y su aura intimidante, que genera pánico en quienes lo ven. Testimonios de testigos afirman que a menudo se siente una opresión en el pecho y un descenso abrupto de la temperatura. Algunos investigadores paranormales creen que el hombre de sombrero negro es una manifestación de energías negativas acumuladas, mientras que otros lo asocian con entidades interdimensionales o incluso con experimentos de control mental. Lo más intrigante es la similitud de las descripciones entre personas de culturas y países diferentes, lo que plantea la pregunta: ¿es este ser un producto del subconsciente colectivo o una entidad que trasciende nuestra realidad? El pueblo abandonado de Kuldhara, en India. Kuldhara, un pequeño pueblo en el estado de Rajasthan, India, ha sido escenario de historias misteriosas durante más de 200 años. Según la leyenda, sus habitantes, pertenecientes a la comunidad Paliwal Brahmin, abandonaron el lugar en una sola noche alrededor del siglo XIX. Se dice que fueron forzados a irse debido a la opresión de un ministro local que deseaba casarse con la hija de uno de los líderes del pueblo en contra de su voluntad. Antes de marcharse, los residentes lanzaron una maldición, asegurando que nadie más podría habitar el lugar. Actualmente, Kuldhara es una atracción turística, pero pocos se atreven a quedarse después del anochecer. Visitantes y exploradores reportan fenómenos paranormales, como la aparición de sombras que se mueven, sonidos inexplicables y una atmósfera pesada. Aunque los investigadores han tratado de encontrar explicaciones racionales, el misterio sigue vivo, atrayendo tanto a curiosos como a entusiastas de lo paranormal. El misterioso Pozo de Mel. El Pozo de Mel es una de las historias paranormales más intrigantes de Estados Unidos, popularizado en la década de 1990 a través de un programa de radio de temática sobrenatural. Este pozo supuestamente infinito está lleno de relatos inquietantes. Según Mel Waters, quien dio a conocer el caso, el pozo tiene propiedades extrañas. Objetos arrojados dentro nunca hacen ruido al caer,
y en una ocasión un animal muerto supuestamente regresó a la vida después de haber sido arrojado en él. Además, las áreas circundantes muestran signos de actividad inusual: brújulas que fallan, mal funcionamientos electrónicos y un comportamiento extraño de los animales. Pese a los intentos de localizarlo físicamente, el pozo de Mel nunca fue encontrado, lo que lleva a algunos a creer que es una elaborada invención, mientras que otros lo consideran un portal hacia otra dimensión o una base secreta del gobierno. ¿Qué secreto se esconde este misterioso pozo? El espantapájaros de Greeting Griffiths. En el pueblo tranquilo galés de Greeting Griffiths, los granjeros cuentan una historia que ha pasado de generación en generación, la del espantapájaros maldito. Según los relatos, este espantapájaros apareció de forma inexplicable tras una tormenta particularmente violenta. Los lugareños comenzaron a notar que el espantapájaros se movía por sí solo, a veces cambiando de posición durante la noche. Aparentemente, cualquier persona que lo tocara sufría desgracias, desde enfermedades repentinas hasta accidentes fatales. Aunque los habitantes quemaron el espantapájaros en un intento de deshacerse de la maldición, muchos aseguran que su espíritu sigue presente en la zona. Desde entonces, se reportan fenómenos extraños como luces inexplicables, ruidos nocturnos y fallos eléctricos. Los escépticos atribuyen estos sucesos a la sugestión colectiva, pero los más supersticiosos prefieren evitar los campos donde se encontraba este aterrador artefacto. La leyenda de los niños de ojos negros. Desde los años 90 se han reportado encuentros con los llamados niños de ojos negros. Estas entidades suelen aparecer en parejas o grupos pequeños, con la apariencia de niños normales, pero con ojos completamente negros y un comportamiento inquietante. Siempre piden entrar a casas o automóviles utilizando una voz monótona y formal, lo que genera una sensación de desconexión con la realidad. Las personas que han interactuado con ellos describen una sensación de pánico inexplicable, como si su presencia drenara la energía vital. Aunque algunos los consideran fantasmas, otros los relacionan con extraterrestres o incluso demonios. Los encuentros suelen terminar cuando se niega su entrada, pero el miedo persiste durante días. La falta de evidencia física no ha detenido la propagación de estos relatos, que se han convertido en una de las leyendas urbanas más populares y aterradoras del siglo XXI. El enigma de los círculos de hadas en Namibia. Los círculos de hadas en el desierto de Namibia son un fenómeno natural que ha desconcertado a científicos y lugareños por igual. Estos patrones circulares de tierra desnuda, rodeados por un anillo de vegetación, se extienden por kilómetros, formando un paisaje surrealista. Aunque inicialmente se pensó que eran obra de termitas subterráneas, investigaciones posteriores han sugerido que podrían ser causadas por una combinación de estrés hídrico y competencia por recursos. Sin embargo, ninguna teoría explica completamente su formación ni la regularidad casi perfecta de los círculos. Los pueblos indígenas los consideran obras de seres sobrenaturales o huellas de los dioses. Recientes análisis científicos han encontrado patrones matemáticos similares en otros ecosistemas, pero el misterio persiste. ¿Podrían estos círculos ser evidencia de una inteligencia más allá de la humana, o simplemente otro enigma de la naturaleza que aún no entendemos? La leyenda del Wendigo. El Wendigo es una figura escalofriante del folclore de los pueblos indígenas de América del Norte, asociada con el canibalismo y la transformación. Según las leyendas, el Wendigo es una criatura maldita que nace cuando una persona comete un acto de canibalismo en circunstancias extremas, como durante inviernos largos y duros. Una vez transformado, el Wendigo se convierte en un ser alto y delgado, con ojos hundidos y un hambre insaciable por carne humana. Los avistamientos de esta criatura han sido reportados en los bosques del norte de Estados Unidos y Canadá, especialmente en áreas remotas y frías. Psicólogos incluso han identificado un trastorno conocido como psicosis Wendigo, en el que las personas desarrollan un miedo irracional al canibalismo o un deseo inexplicable de carne humana. Estas historias, aunque antiguas, siguen resonando en la cultura popular y el imaginario colectivo. La maldición de la Cruz de Caravaca. La Cruz de Caravaca, un objeto sagrado originario de España, ha sido venerada durante siglos como símbolo de protección. Sin embargo, también se le atribuyen historias de maldiciones y desgracias. Según los relatos, quienes intentan profanar o robar una de estas cruces sagradas sufren consecuencias fatales, desde enfermedades repentinas hasta accidentes extraños. Una de las leyendas más famosas cuenta que una cruz robada en el siglo XVII provocó una serie de muertes inexplicables en la familia del ladrón. A pesar de estas historias, la Cruz de Caravaca sigue siendo un objeto de devoción para miles de personas, quienes creen en su capacidad para repeler energías negativas y atraer bendiciones. Su dualidad como símbolo de protección y objeto maldito la convierte en uno de los artefactos más enigmáticos del mundo religioso. Estos fenómenos paranormales son solo una pequeña muestra de los misterios que nuestro mundo tiene para ofrecer, desde maldiciones hasta criaturas aterradoras. Estas historias nos recuerdan que aún hay mucho que desconocemos.
¿Cuál de estos fenómenos te sorprendió más? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hasta el próximo video, mantente curioso. A lo largo de la historia, ciertas figuras han logrado algo extraordinario: anticiparse al futuro. Desde las páginas de antiguos manuscritos hasta las misteriosas palabras de profetas modernos. Sus visiones han dejado al mundo perplejo. ¿Realmente previeron eventos que cambiaron el rumbo de la humanidad? ¿O somos nosotros quienes les damos significado con el paso del tiempo? En este video exploraremos a los profetas más misteriosos de la historia, aquellos cuyas predicciones parecen desafiar toda lógica. Desde el célebre Nostradamus hasta figuras menos conocidas como Baba Vanga o Benjamín Solari Parravicini. Desentrañaremos el enigma detrás de sus visiones y el impacto que han tenido en nuestras vidas. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en la que ves el mundo. Nostradamus, el vidente eterno. Comenzamos con el profeta más célebre y debatido de todos los tiempos, médico, astrólogo y alquimista francés. Vivió en el siglo XVI, una época marcada por guerras, pestes y revoluciones. Sin embargo, fue su obra Les Prophéties la que lo consagró como una figura inmortal. Nació en 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, en Francia. Su trabajo como médico lo llevó a luchar contra la peste negra, ganando reputación como un sanador excepcional. En paralelo, comenzó a desarrollar su fascinación por la astrología y las predicciones. Pero lo que realmente llamó la atención fueron sus profecías. Nostradamus escribió cientos de cuartetas, versos cortos que contienen visiones de eventos futuros, desde desastres naturales hasta grandes guerras. Sus palabras han sido interpretadas como una ventana al futuro. Predicciones más famosas: el gran incendio de Londres en 1666. El fuego se propagará por el centro de Londres, causando devastación, interpretado como una referencia directa al incendio que destruyó gran parte de la ciudad en 1666. La llegada de Napoleón y Hitler. Un joven niño nacerá de gente pobre. Su lengua conquistará grandes ejércitos. Muchos creen que esto describe la ascensión de Napoleón Bonaparte y en otro contexto de Adolf Hitler. Los temas relacionados al 11 de septiembre no serán abordados debido a las políticas de YouTube. Sin embargo, estas profecías están lejos de ser claras. Sus cuartetas son ambiguas, con metáforas y símbolos que pueden ser interpretados de muchas maneras. Esto ha llevado a críticos a cuestionar si realmente predijo estos eventos o si simplemente vemos lo que queremos ver. El legado de Nostradamus. Hasta el día de hoy, Les Prophéties sigue siendo estudiado y reinterpretado. Su influencia ha inspirado películas, libros y un sinfín de teorías. Pero, ¿realmente fue un profeta o simplemente un poeta hábil en aprovechar el miedo y la oscuridad de su tiempo? La figura de Nostradamus sigue siendo un enigma. Su habilidad para captar la atención de la humanidad trasciende siglos, pero su verdadero poder quizá no esté en las predicciones, sino en la forma en la que nos invita a buscar significado en lo desconocido. Baba Vanga, la vidente de los Balcanes. De la Francia renacentista nos trasladamos a Bulgaria, donde una mujer humilde y ciega se convirtió en una de las figuras proféticas más famosas del siglo XX. Baba Vanga. Su nombre verdadero era Evangelina Pandeva Dimitrova, y su historia está rodeada de misterio y tragedia. Orígenes humildes y tragedia. Nació en 1911 en el pequeño pueblo de Strumica, que entonces pertenecía al Imperio Otomano. A los 12 años sufrió un accidente que cambiaría su vida. Fue arrastrada por un tornado, y la arena y el polvo dañaron irreversiblemente su vista. Tras el accidente, Vanga afirmó haber recibido un don especial, la capacidad de prever el futuro y comunicarse con fuerzas sobrenaturales. A partir de entonces, comenzó a ganar notoriedad en su región por sus predicciones. Según los relatos, podía describir eventos pasados y futuros con gran detalle, incluso de personas que nunca había conocido. Predicciones más famosas: el colapso de la Unión Soviética en 1991. Baba Vanga anticipó que la poderosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se dividiría en muchas naciones más pequeñas. Esta predicción, realizada décadas antes, le ganó mucha atención. También predijo diciendo: los hermanos americanos caerán tras ser atacados por aves de acero. No se puede hacer mucha referencia a eso por temas que ustedes ya saben. La llegada del cambio climático. Baba Vanga predijo que los hielos se derretirán y los mares subirán, algo que muchos relacionan con el calentamiento global. A lo largo de su vida, cientos de personas la visitaron buscando respuestas, desde políticos hasta ciudadanos comunes. Su fama creció tanto que incluso recibió apoyo del gobierno búlgaro. Controversias y legado. Sus críticos argumentan que muchas de sus predicciones fueron reinterpretadas después de los hechos, mientras que otras son demasiado generales para considerarse precisas. Sin embargo, Baba Vanga sigue siendo una figura fascinante para quienes creen en la capacidad de ver el futuro. Incluso hoy, algunas de sus profecías pendientes generan curiosidad, como su predicción de que la humanidad descubrirá vida extraterrestre en el siglo XXI.
Baba Vanga dejó un legado de preguntas más que respuestas. ¿Era realmente una vidente o su fama se alimentó del misterio y las coincidencias? Lo que es innegable es que su figura sigue siendo una fuente de fascinación tanto para creyentes como para escépticos. Benjamín Solari Parravicini y sus psicografías. De Bulgaria pasamos a Argentina, hogar de un profeta único, Benjamín Solari Parravicini, conocido por sus psicografías, dibujos proféticos acompañados de breves mensajes. A diferencia de otros videntes, Parravicini usó el arte como medio para expresar sus visiones, dejando un legado visual que aún hoy genera debate. ¿Quién fue Parravicini? Nació en Buenos Aires en 1898 y fue un artista reconocido antes de ser conocido como profeta. Desde joven afirmó recibir mensajes y visiones mientras dibujaba, los cuales representaba en papel acompañados de textos enigmáticos. Estas psicografías comenzaron a ganar notoriedad cuando algunas parecieron cumplirse con exactitud inquietante. Las psicografías más impactantes. La llegada del hombre a la luna, 1969. Otra psicografía muestra una figura en la luna años antes de que se planeara la misión Apolo 11. Parravicini anticipó avances como la clonación y el auge de la inteligencia artificial, describiendo un futuro en el que la máquina dominará al hombre. También hizo referencias directas al atentado del 11 de septiembre, pero no profundizaremos. Las psicografías de Parravicini no solo son proféticas, son visualmente impactantes y cargadas de simbolismo. Su estilo único mezcla imágenes surrealistas con mensajes que parecen abrirse a múltiples interpretaciones. Muchos creen que tenía acceso a una fuente de conocimiento trascendental, mientras que otros atribuyen sus predicciones a simples coincidencias. El legado de Parravicini trasciende el tiempo y el espacio. Sus dibujos siguen intrigando a quienes lo estudian, y su figura es un recordatorio de cómo el arte puede ser una puerta a lo desconocido. Otros profetas enigmáticos y sus misterios. Además de Nostradamus, Baba Vanga y Parravicini, la historia nos ha dejado otras figuras proféticas igual de enigmáticas. Cada una desde su tiempo y lugar ha dejado un legado de predicciones que continúan generando asombro y controversia. San Malaquías y las profecías papales. Desde la Edad Media llega uno de los documentos más intrigantes, las profecías de San Malaquías, atribuidas a un arzobispo irlandés del siglo XII. Este texto contiene una lista de 112 frases crípticas que supuestamente describen a cada papa, desde el siglo XII hasta el fin de los tiempos. ¿Quién fue San Malaquías? Un arzobispo nació en Irlanda en 1094, conocido por sus visiones místicas. La leyenda dice que escribió las profecías tras una peregrinación a Roma. Predicciones más impactantes. Muchos creen que las descripciones encajan con los papas recientes como Juan Pablo II o Benedicto XVI. La profecía final habla del último papa durante un periodo de grandes tribulaciones, identificado por algunos con el Papa Francisco. Aunque hay debate sobre su autenticidad, estas profecías siguen fascinando especialmente por la conexión entre religión y apocalipsis que plantean. Edgar Cayce, el profeta durmiente. Del misticismo medieval pasamos al siglo XX, con una figura tan moderna como misteriosa. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente. Este estadounidense afirmaba recibir visiones mientras entraba en estado de trance profundo. ¿Quién fue Edgar Cayce? Nacido en 1877, Cayce se ganó su fama por sus lecturas psíquicas en las que respondía a preguntas sobre salud, futuro e incluso eventos históricos. Sus predicciones abarcaban desde catástrofes naturales hasta el resurgimiento de la legendaria Atlántida. Predicciones relevantes. Cayce anticipó la crisis económica de 1929 describiendo un colapso financiero que sacudirá al mundo. También habló de cambios geológicos masivos como el hundimiento de partes de Japón y California, eventos que muchos aún esperan. Su visión más polémica, el descubrimiento de restos de la Atlántida en el Caribe. Aunque algunos consideran a Cayce como un pionero en terapias alternativas, otros lo ven como un ejemplo de autoengaño. Lo cierto es que sus lecturas dejaron una huella imborrable en el ámbito del misticismo moderno. Hildegarda de Bingen, la profetisa de Dios. Viajamos ahora al siglo XII, donde encontramos a una de las primeras profetisas documentadas, Hildegarda de Bingen, monja benedictina, escritora, compositora y visionaria. Su vida fue un ejemplo de cómo lo místico y lo intelectual pueden fusionarse. Sus visiones místicas. Hildegarda relató numerosas visiones sobre el futuro en sus obras, como Sibias y Liber Divinorum Operum. Sus escritos hablan de desastres naturales, cambios en la iglesia y el papel del hombre en el cosmos. Relevancia contemporánea. Muchas de sus
sus visiones sobre desastres climáticos y conflictos humanos se han reinterpretado a la luz de eventos modernos. Su figura es venerada tanto en círculos religiosos como en estudios feministas por ser una mujer que trascendió las limitaciones de su tiempo. Hildegarda no solo dejó un legado espiritual, sino también científico y musical. Su vida es un testimonio de cómo las visiones pueden ser una fuente de inspiración y transformación. Desde Nostradamus, cuyas cuartetas siguen intrigando al mundo, hasta Baba Vanga y sus visiones sobre un futuro que parece acercarse, hemos explorado cómo el misterio de la profecía ha sido una constante en la historia de la humanidad. Estos profetas, cada uno desde su tiempo y perspectiva, nos recuerdan que la búsqueda de respuestas y el deseo de comprender el futuro es tan antiguo como la civilización misma. Pero, ¿qué nos dicen realmente estas predicciones? ¿Son advertencias, simples coincidencias o mensajes que trascienden el tiempo? Quizá nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí está claro es que sus palabras y visiones nos obligan a reflexionar, a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar nuestro lugar en el universo. Y ahora te pregunto a vos, ¿crees en las profecías? ¿Cuál de estos profetas te impactó más o te parece más intrigante? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like a este video y compartirlo para que más personas se unan a este viaje por lo desconocido. Gracias por acompañarme en este recorrido por los profetas más misteriosos de la historia. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces, mantente curioso.